Hola a todos. Se procede a explicar la resolución del problema del parcial de materia que tuvo lugar en noviembre del año 2022 de la asignatura Introducción a la Ingeniería Química. El enunciado es tan largo que está repartido entre estas dos diapositivas. En esta segunda había una tabla que había que rellenar en la pregunta 6. Bueno, voy dejando que lo pongáis en pausa, leáis con detenimiento toda la información, intentéis hacer el diagrama de flujo y empezar a rellenar datos de la tabla. Es el consejo que mejor os puedo dar, que lo intentéis por vuestra cuenta y luego comparéis resultados. Así es como se aprende más. Bueno, de los datos que hay aquí en el enunciado, voy a comentar muy por encima alguna cosa. Bueno, llegamos finalmente a este tipo de diagrama de flujo, que es el que presento en esta figura, pero volviendo al enunciado quería comentar lo siguiente. Dice aquí, bueno, tenemos la síntesis de metanol a partir de monóxido de carbono y de hidrógeno. Nos dice que la separación que hay en el separador salen dos corrientes, una la corriente H, que tiene todo el metanol formado y ningún otro componente, o sea que solo metanol, y la otra corriente M, que contiene el resto de sustancias que salen por S. ¿Por qué digo esto? Porque es importante saber los jugadores, como digo yo, en cada una de las corrientes. En la corriente A nos dicen que entra CO e hidrógeno. Y además hay un inerte, nitrógeno. En la corriente E, de momento vamos a ignorar lo que pasa por R, volvemos a tener las mismas sustancias, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno. En la sustancia S, como esto es un reactor, este es un mezclador, este es un separador, pues en la corriente S vamos a tener metanol seguro, porque es el reactor. ¿Y de reactivos qué tal? Bueno, de reactivos seguro, que fluyen porque nos dicen que tenemos una corriente de recirculación. O sea que los reactivos no se gastan por completo en el reactor. Además tenemos nitrógeno porque este se pasea por el reactor. Una vez entrados en el separador, y esa es la frase que os leí al principio, la corriente H sale todo el metanol, ya no hay nada de metanol por otra corriente, y en M salen el resto de sustancias que son CO, hidrógeno e inerte, iba a poner I, pero vamos a poner nitrógeno. Y estas son las tres mismas sustancias que entran a esta división. Vamos a poner en color verde que se vea bien. Y esto es como una T. Una purga es como una T. Una tubería, trozo de tubería en forma de T, que no selecciona lo que va para una corriente y para otra. O sea, que la fracción molar de cualquiera de estos tres componentes, monóxido de carbono, hidrógeno y nitrógeno, vamos a poner I en general, de la corriente R es igual que para la misma sustancia I, pero en la corriente P, y para la misma sustancia I, la corriente M. ¿Por qué? Porque la purga no hay selección, o sea que la composición es la misma y por tanto la fracción molar. Así que volviendo al color este inicial, por la corriente R tenemos monóxido de carbono, tenemos hidrógeno, tenemos nitrógeno, las mismas sustancias que entran por A, o sea que no hay nada nuevo que añadir en la corriente E. Bueno, pues solo con esta información ya podemos rellenar bastantes cosas en esta tabla, algunos ceros. Bueno, para empezar, la corriente A podemos ya multiplicar lo que es el caudal total, este 100, por las fracciones molares de cada una de las sustancias y rellenar estos huecos. Así que para monóxido de carbono tenemos 32 moles por hora, 64 para hidrógeno, 0 para metanol y de nitrógeno entran 4 moles por hora. Vale, en la corriente E, ¿qué sabemos? Pues que tampoco tenemos metanol, así que ese cero se queda aquí. En la corriente S sale de todo, o sea que no podemos decir nada.
Pero fijaros, en la corriente H, en esta corriente, no sabemos el caudal, pero sabemos que de monóxido de carbono no hay nada, ni de hidrógeno, de este sí, del metanol sí, de nitrógeno tampoco va nada. Así que las fracciones molares de este y de este son 0 y del metanol es 1. Ya solo con esta información, ni siquiera he empezado con el apartado 1, pero ya puedo rellenar todos estos ceros y este 1 para la corriente H. Luego, para la corriente M, P y R, como no fluye nada de metanol, pues esto es 0, 0 y 0, y la fracción molar también será 0, 0 y 0. De acuerdo, pues vamos a empezar a leer preguntas e ir contestando a cada una de ellas. Bueno, la primera pregunta era dibujar el proceso, eso ya está hecho. Tenéis ahí los detalles, es muy fácil, prácticamente el 100% de la clase lo ha hecho bien, o sea que perfecto. La segunda pregunta nos dice, ajusta la reacción química que se da en el reactor entre el monóxido de carbono y el hidrógeno para producir metanol. Atendiendo a los datos de la corriente A, ¿dirías que los reactivos se proporcionan al sistema en proporción estequiométrica? Y hay que justificar la respuesta. De acuerdo, pues nos volvemos a la tabla y lo que vemos es que, vamos a ir borrando estas cositas que no molesten. Vale, lo que estamos viendo es que el caudal molar del CO es igual a 32 moles por hora en la corriente A y que el caudal molar de hidrógeno en la corriente A es 64. Una el doble que la otra. Vamos a ajustar la reacción. Tenemos monóxido de carbono, tenemos hidrógeno y vamos a formar metanol. Vale, pues un carbono, un oxígeno, y aquí como hay 4 hidrógenos nos hace falta un 2. O sea que por cada 1 mol de monóxido de carbono necesitamos 2 de hidrógeno. Como se proporcionan 32 a 64, 1 a 2, entonces sí que están en proporción estequiométrica. Y es más, y esto es importante, debido a que por A se suministran en proporción estequiométrica y luego no se separan entre sí estos componentes, el monóxido de carbono y el hidrógeno, y no se introduce de ninguno de ellos nada, ninguna corriente en ningún otro sitio del sistema, entonces la proporción estequiométrica se mantiene tanto en la corriente E como S, como M, como P y como R. Es decir, la cantidad de nitrógeno que fluye en todas estas corrientes será siempre el doble, he dicho nitrógeno, quería decir hidrógeno, será siempre el doble que de monóxido de carbono. Este concepto se ha explicado en clase, pero si lo habéis olvidado podéis repasar este concepto en la web que tengo donde os voy colgando exámenes. Aquí es donde estáis viendo, supongo, este vídeo, pero también tenéis un apartado anterior de ideas claras. Si picáis ahí, vais a ver un vídeo que habla sobre el concepto de proporción estequiométrica, que es lo que implica. Así que, en este sentido, y cambiando el bolígrafo, que ya me quedo sin tinta, sin hueco, puedo decir que el caudal en cualquiera de las corrientes, vamos a poner X, de hidrógeno, va a ser siempre el doble que el caudal molar de monóxido de carbono en la misma corriente X. Y estas corrientes X puede ser la A, la E, la S, la M, la P y la R. Y lo mismo pasa para la fracción molar. La fracción molar del hidrógeno, para esa corriente X, es 2 veces la fracción molar de la misma corriente de monóxido de carbono. Vale, pues ya hemos contestado y hemos pensado en mucho acerca del contenido del interior de este sistema. Preguntas 1 y 2 contestadas. Vamos a la 3. Atendiendo a la respuesta anterior, calcula cuál es la fracción molar de todos los componentes de la corriente E. Bueno, pues si en la corriente E tenemos que vamos a ver primero cuál es la corriente,
antes de lanzarme por aquí, la corriente E es la que entra al reactor y solo se sabe que la fracción molar de nitrógeno es 0,13. Vale, pues sabemos que la fracción molar en E de nitrógeno, que es el inerte, es 0,3. Pero además se sabe que la fracción molar en E de nitrógeno más la de hidrógeno más la de monóxido de carbono tiene que ser 1. Y además sabemos que la fracción Ne de hidrógeno es 2 veces la fracción Ne de monóxido de carbono. Así que tengo, esto es un dato, dos ecuaciones con dos incógnitas, así que ya puedo resolver y rellenar datos que me faltaban aquí. Este será 0,29, esto será 0,58 y aquí me había dejado despistado un 0 que lo pongo ahora, que es no hay nada de metanol en la corriente E. Muy bien, pues ya hemos contestado la pregunta 3. Pregunta 4. ¿Cuál debe ser el caudal de nitrógeno en la corriente purga? De acuerdo. Pues lo que podemos hacer es un balance al sistema total de la sustancia que nos preguntan, el nitrógeno. Así que sé que la cantidad por A de nitrógeno debe ser igual a la cantidad que hay en P de nitrógeno más la cantidad que haya, que ya os digo que no hay, de nitrógeno en la corriente H. Y esto es así porque el nitrógeno no reacciona, es el inerte. Como esto es cero, la cantidad que haya por A de nitrógeno es la misma que hay por P. Por tanto, este 4 lo trasladamos aquí. Aquí hay 4 moles por hora. De acuerdo, pues sigo ahora con la pregunta 5, que me la he separado aquí para poder trabajar sobre ella. Vale, me dice, de los siguientes balances de materia total, indica cuáles son ciertos y cuáles no, explicando el por qué. Bueno, primero, una observación acerca de lo que quiere decir con materia total. Materia total es distinto de sistema total. El sistema total es todo este volumen de control. Pero materia total, si estamos hablando de la corriente A, por ejemplo, pues A sería el flujo molar que va por A de monóxido de carbono más el caudal molar que va por A de hidrógeno más el caudal molar que va por A de nitrógeno. Y esto es la materia total en la corriente A. A eso me refiero con materia total, no sistema total, que algún alumno se ha despistado. Muy poquitos, pero alguno. Bien, la primera pregunta es A más R es igual a E. Si miramos, se refiere a este volumen de control. ¿De acuerdo? En este interior hay un mezclador, así que como no hay reacción, la corriente que vaya por A más la que entre por R va a ser igual a E. Así que puedo plantear balances de entrada igual a salida. El primero es correcto. El segundo, A es igual a P más H. Eso se refiere al volumen de control total, el que acabo de dibujar en verde. Y en este sentido miramos que aquí dentro hay un reactor. Así que no, el segundo, el 5B, no se puede decir A es igual a P más H. Esto está fatal, no, el que haya puesto esto pues ya tiene mal la tabla entera. Porque basado en esto está todo mal, porque en el interior hay un reactor. Así que para estas situaciones hay que hacer balance componente a componente. Es decir, balance de monóxido de carbono, balance de hidrógeno, balance de nitrógeno, balance de metanol, pero no de todas las sustancias sumadas a la vez. Yo no puedo decir que E es igual a S. No, no funciona así. Así que este no. Este no es cierto. Y busquemos un último color, por ejemplo en azul, para M es igual a R más P. Aquí estamos.
en este volumen de control lo que tenemos es una división. Así que el caudal molar, el que sea que va por M, se va a dividir entre R y P. Y como no hay reacción en su interior, este balance de sustancia total también es correcto. Ya hemos terminado con la pregunta 5. Pues vamos al enunciado. A la pregunta 6 es rellenar todas las casillas vacías de la tabla. Así que nos vamos a esta otra diapositiva donde aparece relleno lo que ya llevábamos hasta ahora y ahora vamos a lo nuevo. Bueno, de la información que nos dan, no tenemos ninguna conversión, no tenemos ningún grado de avance, así que por ahí no podemos seguir. Habrá que buscar algún volumen de control y pensar a ver cómo vamos a obtener información. Tenemos datos de la corriente A, tenemos algunos datos de la corriente E, pero solamente la composición. De R sí que tenemos datos del caudal total, así que R va a ser una invitación a cortarla. Así que vamos a usar, estoy cortando las corrientes de las que tengo más datos, así que voy a empezar por este volumen de control. Así que vamos a hacer un balance de materia en el volumen de control en azul. Y en este sentido sí que puedo decir A más R es igual a E, puesto que no hay reactor en el interior, y como A se conoce que son 100 y R se conoce que son 400, por tanto E van a ser 500 moles por hora. Y lo pongo aquí. Si ya conozco el caudal total y sabiendo las composiciones que están aquí, pues es muy fácil rellenar los datos que hay aquí en el interior. Esto es 145 para el monóxido de carbono, 290 para el hidrógeno, este cero que no lo he puesto ahora, pero ya estaba de antes, y 65 de nitrógeno. ¿He terminado con este volumen de control? Pues no. Fijaros que de la corriente R solo sé la cantidad total, el flujo molar total. Vale, pues como sé que la cantidad de cada sustancia, cada una de las sustancias por A, digamos el monóxido de carbono, más lo que entra por R de esa misma sustancia va a ser lo que fluya por E, pues con eso puedo ir contestando uno por uno cada uno de estos caudales. Así que, por ejemplo, para monóxido de carbono es 1, 1, 3. Si hago lo mismo para el hidrógeno, vuelvo a escribir, pero para el hidrógeno, o simplemente puedo multiplicar por 2, ya sé que va a ser el doble, 2, 2, 6. De nitrógeno, 61. Y una vez que tengo los caudales individuales de cada una de las sustancias, puedo saber la fracción molar. Y haciendo este cálculo es 0,283. Aquí sé que es el doble, 0,565. Bueno, si no lo sé me va a salir igual. Y 0,153. De acuerdo, pues ya sé toda la información de la corriente R, así que con el volumen de control en azul ya hemos terminado. Ahora una observación importante. Como hemos dicho antes, la purga es como una tubería con forma de T que no discrimina sustancias, sino que lo mismo. La misma composición que lleva la corriente M es la que lleva R que la que lleva P. Así que voy a repetir estos datos aquí. 0,283, 0,283, 0,565, 0,565 y 0,153, 0,153. Esto es importante, es muy importante, y el que no llega a ver esto, pues le resulta imposible terminar el problema. Os vuelvo a llevar a mi web, donde os insisto que teníamos también vídeos preparados sobre la purga. Fijaros, aquí está, concepto básico, purga, uso y ecuaciones, parte 1 y parte 2, porque hay mucho que explicar sobre la purga. Así que si no os acordáis
de los conceptos del concepto de purga que se ha explicado en clase, podéis repasar aquí en estos vídeos o buscarlo por otro sitio. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora me doy cuenta que de la corriente P tengo el caudal de nitrógeno y su composición. Así que puedo plantear que el caudal molar que va por P de nitrógeno es igual a la corriente, la materia total de la corriente P multiplicado por la fracción en P de nitrógeno. Como sé dos de estos valores, pues puedo calcular cuánto vale P. Y P sale 26,23. Y una vez conocido el caudal total de P, puedo saber el caudal que fluye molar de monóxido de carbono, de 7,41, el de dióxido de carbono, que va a ser el doble, 14,82, y con esto tengo completamente la corriente P. Si hago ahora un balance en el punto de purga, un color que no haya utilizado, venga, este verde, pues haciendo un balance de materia en el volumen de control verde, pues tengo que M se divide entre R y P. Como conozco todo de R, conozco todo de P, pues puedo sacar M. Vamos, que la M es la suma de estas dos. Así que puedo ir ya rellenando esto, 426,23, 120,41, 240,82, que si os fijáis es el doble de lo anterior, y aquí 65. Bueno, una observación, todos los números que pongo yo aquí están calculados con hoja Excel, o sea que si vais utilizando vuestra calculadora y redondeando en cada cálculo, pues a lo mejor no sale del todo bien. Y bueno, pues ya hemos terminado con este segundo volumen de control, de eso ya lo sabemos todo. Ahora podemos hacer un balance en el separador. Vamos a hacer un balance en el separador. Y en el separador sabemos que todo el monóxido de carbono, todo el hidrógeno y todo el nitrógeno que va por M es el mismo que va por S. Porque por H solo va metanol. Así que esto es bastante fácil de ir rellenando. 120,41, el 240,82, tenemos el 65 de metanol, sí que hay algo, puesto que tenemos una reacción química y bueno, pues ya sabemos cuánto hay de esas tres sustancias por la corriente S. Una vez que estamos con esta información, como tengo datos de entrada y de salida de sustancias que reaccionan, puedo plantear un balance en el reactor. Así que un balance al reactor. Balance de materia en el volumen de control rojo. Como contiene un reactor, ya no puedo hacer E igual a S. Eso no está permitido, puesto que el número de moles no se conserva. Vamos a volver a la reacción química, que solo mirando a la reacción vemos que un mol de CO2 más 2 moles de hidrógeno da 1 mol, y no 3 de metanol. Así que 3 moles no es igual a 1, así que no se puede decir que entrada igual a salida. Tenemos que hacerlo sustancia a sustancia. Así que la cantidad de sustancia, vamos a hacerlo del monóxido de carbono, que va por E, menos una vez el grado C va a ser igual al flujo molar que va por la corriente S de monóxido de carbono. Como tengo los dos datos, de aquí puedo despejar el grado de avance. El grado de avance me va a ayudar a poder terminar el problema. El grado de avance son 24,59 moles cada hora. Acordaros que lleva unidades. El grado de avance. Bien, pues haciendo el balance ahora para metanol, como no entra metanol, pero sí que se forma una vez el grado de avance,
pues aquí habrá en ese 24,59 y si sumo todos estos caudales molares, puedo calcular que ese van 450,82 moles por hora. Y sabiendo todos los caudales, puedo calcular las fracciones molares de CO es 0,267. El doble va a ser para el hidrógeno, pero lo puedo calcular. Si no me doy cuenta de eso, 5, 3, 4, 0,055 y este 0,144. Por H solo va el metanol, así que 24,59, que es la corriente total. ¿Vale? Pues ya tengo la tabla rellena por completo y por si mi letra está algo que no se entiende, pues aquí tenéis una tabla completa para poder comparar. Volvamos al último apartado que nos preguntan, la pregunta 7 calcula la conversión en una etapa, la conversión global y el grado de avance. El grado de avance ya lo tengo, lo acabo de calcular. Así que una cosa menos, pero sobre estos resultados vamos a calcular ahora la conversión. La conversión en una etapa, al igual que la conversión global, se define como moles racionados entre moles suministrados. Moles racionados en una etapa se refiere al reactor, quiere decir, hay que pensar primero en una sustancia, en un reactivo. Como los dos entran en proporción estequiométrica, me da igual referirme al monóxido de carbono que al hidrógeno, vamos a tener la misma conversión. Vale, pues es el caudal molar que entra por la corriente E de CO menos el caudal molar que va por la corriente S de CO dividido por lo mismo que entra, y esto por 100. Esto es igual que si hacemos una vez número estequimétrico del monóxido de carbono, el grado de avance dividido entre el caudal molar a la entrada de CO y por 100. Esto es igual a 17%. Molar. Pues la conversión global es también lo mismo. Entrada menos salida, partido en la entrada, monóxido de carbono, pero ahora es al sistema. O sea que entra por A, y sale del sistema. ¿Por dónde sale CO del sistema? Pues por P, aquí está. Y por 100, no sale por ninguna otra corriente. Es también el mismo numerador, una vez el grado de avance dividido entre el caudal molar de CO que va por la corriente A. Se multiplica por 100 y esto sale en un 76,8%. Y con esto pues doy por concluido la presentación de este problema.